Liz, ¿cómo estás? No hubo toma de Quito. Ah, me dijeron que no había dron, pero pensé que sí había toma. Pero bueno, en todo caso, en Quito hoy las placas que no circulan son las 9:00. Hoy es viernes, así que planifique su día. Hay un cielo soleado, aunque usted no lo pueda ver, créame. ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto verte. El gusto es mío, Milton. Listos ya para informar, contarles qué te parece también quienes nos van a acompañar en breve. Estarán en este espacio Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo. Ella como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, pero en este proceso de juicio político, en la etapa que compete a esta comisión, pues fue la presidenta encargada. Analizaremos el rumbo que toma ese proceso político, entre otras cosas. Bueno, ¿qué pasa con la repotenciación de patrulleros de la policía, la construcción o la reconstrucción de UPCs y la declaratoria de amenaza al terrorismo? Juan Zapata, el ministro del Interior, va a estar con nosotros para hablarnos también de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que se efectuó ayer. A propósito, Liz y amigos, en breve, a las 7 de la mañana, se ha anunciado una rueda de prensa del ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, para hablar sobre el tema de la declaratoria como amenaza a la seguridad del Estado al terrorismo. Estaremos en vivo ya mismo. Sí, por ahora vamos con el desarrollo de la información. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a la seguridad integral. En el comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se detalla que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, como lo establece el artículo 266 de la Constitución del país. Sí, además le piden al presidente de la República que emita un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan usar hasta armamento letal en el combate a las organizaciones delictivas. Escuchemos. Y en forma unánime, todos los miembros declaran al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por su consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad como está prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Y cuarto, las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado son reservadas y por unanimidad se ha declarado que se levante la reserva para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer cómo el Estado está buscando el bienestar, el bien común y va a aplicar toda la fuerza de la ley para evitar que estos grupos delincuenciales y terroristas sigan creando el terror en los ecuatorianos. Atento, atento, sufrimos un ataque con fusil, nos accidentamos, está mal, Lema, está mal, muy mal, está vivo todavía, manden apoyo. Ese es el momento en que el capitán Ochoa transmite, ¿no? de lo que eran víctimas en ese momento, pues 2 militares de las Fuerzas Navales fueron atacados con fusiles en Pozorja, en la vía Guayaquil, Pozorja exactamente. Sujetos armados atacaron el automóvil negro en el que ellos se trasladaban y bueno, uno de ellos falleció, Milton. Así es, lamentablemente uno de los militares de sargento Cristian Lema fue quien falleció y el otro, el capitán José Ochoa, está grave, hospitalizado. Vamos en directo, son las 7 de la mañana con un minuto al Ministerio de Defensa en la Recoleta en Quito. Paul Cuello está con nosotros para contarnos. Hola Paul, te escuchamos.
Gracias, Liz Milton. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así nos ubicamos nosotros en estos momentos aquí en el Ministerio de Defensa. Acaba de ingresar justamente el ministro Luis Lara para referirse a la decisión que se tomó ayer en el Consejo de Seguridad. Gracias por su presencia. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, respondiendo a un clamor de los ecuatorianos hartos de esta violencia criminal asociada con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, como ha ocurrido a lo largo de la historia, están listas para enfrentar a los enemigos de la paz, a estos asesinos, a estas mafias que buscan aterrorizar a los ecuatorianos, no solamente para mantener sus turbios negocios, sino para socavar los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho con la complicidad de intereses políticos y económicos. Es fundamental recalcar que los actos terroristas incluyen no solo los que los promueven, a los quienes lo ejecutan y a sus cómplices, sino también a quienes los protegen, a los que se encargan de lavar su dinero, a quienes los promocionan en redes sociales o les proveen de la asistencia logística. La declaratoria de amenaza para el Estado de la acción terrorista permite a las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional, iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial, contra la democracia, libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos. Esta acción de la institución militar tiene el respaldo de disposiciones expresas de la Constitución de la República del Ecuador, de los artículos 366 y 367 del Código Orgánico Integral Penal, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas han reforzado las operaciones militares de control de armas, vigilancia y patrullaje, con un enfoque de acción en las zonas más conflictivas del territorio nacional, para combatir, erradicar a los grupos criminales y sus aliados que cometen atentados terroristas y masacres, cumpliendo los protocolos y normas del derecho internacional y las disposiciones legales vigentes en el país. Los ecuatorianos pueden estar seguros que en las acciones contra los actos terroristas no vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados, pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional, de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo. Es importante resaltar que esta tarea para recobrar la paz generará resultados. Para ello es imprescindible un consenso nacional, es decir, la actuación del pueblo ecuatoriano en apoyo a sus Fuerzas Armadas. Ecuatorianos, debemos estar juntos en esta batalla contra el terror, contra la violencia, contra la acción criminal de los grupos armados y el narcotráfico. Juntos lograremos recobrar la paz para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vamos a combatir al terrorismo
con toda la fuerza de la ley. Para cerrar esta intervención, esta exposición, quiero expresar nuestra solidaridad, la solidaridad de las Fuerzas Armadas con la familia del sargento Cristian Lema y con la Armada Nacional. Pueden estar seguros que vamos a ir en contra de estos terroristas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que se han dado cita en la mañana de hoy. General, estamos en vivo, no sé si nos permite una pregunta. ¿Van a cambiar las estrategias de seguridad en las operaciones? Justamente se han desplegado varios militares hacia las diferentes provincias, Esmeraldas, Guayaquil y Quito también, que han sido las más conflictivas. ¿En qué va a cambiar las operaciones, las estrategias de seguridad y ahora que están ustedes trabajando internamente justamente en las ciudades? Bien, lo referente ya a la puesta en ejecución de los nuevos planes y estrategias, nosotros tenemos que esperar que se decrete o que salga el decreto ejecutivo con la resolución respectiva del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Eso nos va a permitir para que el Ministerio de Defensa emita la directiva de defensa en la cual se dan los lineamientos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que actualice su planificación de la lucha contra el terrorismo. Ahí se establecerá la estrategia para enfrentar esta amenaza. Señor Ministro, ¿qué unidades específicas van a ser de Fuerzas Armadas las que van a cumplir las operaciones? Porque me imagino tendrán que ser desde luego las unidades de élite. ¿Y qué información concreta tiene Fuerzas Armadas y lo que entregó el CIES a la fuerza pública para identificar a estos grupos y quiénes son? Es decir, ¿hacia dónde va a ir las Fuerzas Armadas para desarticular a estas bandas criminales? Las Fuerzas Armadas tienen unidades capacitadas para la lucha contra el terrorismo. De hecho, tenemos una unidad que es considerada la unidad contraterrorista del Estado ecuatoriano. La información que se tiene es la adecuada. Adicionalmente, nosotros vamos a ir en la lucha contra aquellos grupos o personas que perpetren actos terroristas. Estamos identificando. A continuación, Juan Pablo Ruiz, de TC, por favor. ¿Cómo está, señor ministro? Luego de la declaratoria que ya es de conocimiento público de declarar a estos 8 grupos criminales como terroristas, quizás ya tienen realizado un cronograma en donde precisamente esta fuerza GEO va a intervenir y qué ocurrirá, porque de alguna manera la unidad contrainsurgente GEO tiene una preparación para erradicar la amenaza, hoy una amenaza representada en el terrorismo de estas bandas. De ser necesario en estos operativos, le consulto, señor ministro, ¿serán eliminados esta amenaza? ¿Estos terroristas serán, si las circunstancias del operativo así se dan, serán eliminados? Será el uso legítimo de la fuerza y si es necesario se empleará el armamento letal. Agradecemos a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en la mañana de hoy. Muchas gracias. Bien, Milton Liz, esas han sido las palabras del ministro de Defensa. Está justamente acompañado con la cúpula militar. Se refirió a la decisión que se tomó ayer en el Consejo de Seguridad de declarar grupos terroristas a las bandas criminales que justamente operan en todo el territorio nacional. Dijo que van a actuar con contundencia en conjunto con la Policía Nacional y otras entidades de seguridad. Esta decisión justamente será materializada en un decreto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en los próximos días y nosotros les estaremos contando más detalles. Mientras tanto, con esta información, siendo las 7 de la mañana, 10 minutos, regreso a estudios. Ustedes con más. Amigos, buenos días. Buen día, Paul. Gracias por la información desde el Ministerio de Defensa en Quito. Claramente, entonces, el ministro Luis Lara Jaramillo, el ministro de Defensa Nacional, ha un poco delineado lo que va a ser de ahora en adelante el trabajo. Dijo una frase muy llamativa, Liz: vamos a ser apoyados por la Policía Nacional. Esto es un al revés de lo que venía ocurriendo, ¿no? Fuerzas Armadas apoyando a la policía en las calles. Este papel se revierte de alguna manera en ciertas acciones conjuntas.
se revierte y es asumir también de alguna manera que la responsabilidad mayor las van a tener las Fuerzas Armadas en esta lucha contra lo que han denominado también el terrorismo. Dijo el ministro de Defensa, estamos listos para hacer frente a estos actos terroristas, y finalizaba diciendo que sí, que coincide y proponen lo que se va a dar a través de este decreto, que es que se permite el uso de armas letales en esta lucha contra el crimen organizado, calificado también de terroristas en el país. Más adelante, recuerden, va a estar con nosotros Juan Zapata, ministro del Interior, para también ayudarnos a entender cómo va a ser el trabajo de hoy en adelante, luego de que se declarara el terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado. Vamos a la pausa, Liz. Ya regresamos. Continuamos con más información. El asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, deberá enfrentar en libertad el proceso por presunta violación a una joven de 19 años. La jueza no aceptó el pedido de prisión preventiva y en contra del legislador dictó la prohibición de salida del país, presentación ante la autoridad 2 veces por semana y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Además, dispuso la retención de fondos por $400,000, decisión de la jueza nacional Daniela Camacho. Lo conocemos como Peter, aunque consta inscrito de nacimiento como Diego Fernando Calo Caizalitín. Se cambió de nombre. Es el asambleísta de Pachacutic que ahora mismo se enfrenta a un proceso por el presunto delito de violación a una joven de 19 años. La jueza nacional Daniela Camacho negó el pedido de prisión, pero dispuso la presentación periódica, uso de grillete y retención de fondos, hasta por $400,000. Su abogado Freddy Ron asegura que esto es parte de una persecución política. Porque ahora parece que todas las personas que están en contra del gobierno simplemente son apresadas para poder guardar su silencio. No obstante, Peter o Diego Fernando, como consta en su declaración en Contraloría, fue detenido en flagrancia este miércoles. Ocurre que el asambleísta Peter Calo a las 10 de la mañana de este miércoles acompañaba a su colega Mireya Pazmiño a presentar una denuncia en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y a las 2 de la tarde habría planeado la cita con la joven que aspiraba a trabajar. En ese lugar había existido un hostal, y a la llegada del personal policial, una ciudadana de 19 años de edad. Y él también había referido que minutos antes habían ingresado a requerir servicios del hostal. Lo cierto es que no es el único caso que enloda al legislador de Pachacutic. En enero de este año, Peter Calo y su esposa Nelly Calo fueron denunciados por Milton Yuxi. El asambleísta le había vendido en $15,000 un terreno a Yuxi. Según la denuncia, hasta la fecha no se ha entregado ningún documento que avalice la propiedad del terreno, tampoco ningún título escriturario. Y en el registro de la propiedad le informaron que dicho predio no les pertenece a los vendedores. Revisamos además la página de Contraloría y en su declaración juramentada actualizada al 2021, aún como Diego Fernando Calo, asegura tener a su nombre 8 terrenos avaluados en $92,000, 2 autos y otros. Cuenta un patrimonio declarado superior a los $360,000. Esta vez el legislador se enfrenta no solo a la justicia ordinaria, sino a los cuestionamientos dentro y fuera del legislativo. Desde Pachacutic condenan todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Esto le podría costar el puesto. Cuando existe una sentencia firme, efectivamente pierden su curul, entonces hay que esperar. Peter o Diego Fernando será sometido al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, pues su caso debe investigarse por todos los frentes, mientras por decisión de la Corte Nacional goza de libertad para defenderse. El cambio de autoridades en la Asamblea Nacional tiene a los bloques legislativos en negociaciones permanentes, pues todos presentan precandidatos a la presidencia. Ahora solo dependen de las alianzas que puedan concretarse en los próximos días. El 4 y 43 de la Corte Constitucional. La bancada con mayor número de asambleístas en el Parlamento decidió apostar por Marcela Holguín para la presidencia de la Asamblea Nacional. Actualmente ella es la primera vicepresidenta. Que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien, que ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también. ¿Fue en consenso al interior? Hay diversidad de criterios, pero nosotros somos y tenemos una línea orgánica. Daniel Noboa también sostiene que su nombre tiene el respaldo para la presidencia. Un bloque de asambleístas independientes y gente que me apoya ha presentado eso como opción porque es una opción de consenso, es una opción que
que pues puede obtener votos de todas las bancadas. Mientras desde la izquierda democrática disidente, pese a que hay un respaldo a la candidatura de Virgilio Saquicela, tienen ya una candidata que podría llegar a ese espacio. Se trata de Vilma Andrade. Una compañera muy valiosa que tiene mucha experiencia, además de eso es una mujer. Pero todos necesitan de todos, pues nadie completa los 70 votos. Para Cadena, repetir la alianza entre Pachacuti, Creo e Independientes no es una opción. Fue un maridaje tóxico que en realidad fue escogido por un grupo de legisladores que ahora están en otro sendero. Otros bloques legislativos aún consideran que estas conversaciones se deben realizar en estos días y esperan que el juicio político al presidente no interfiera en estas decisiones. Todavía se está conversando, hablando sobre el tema. Somos la segunda fuerza política dentro del Parlamento, lo cual esperamos tener consensos. Las nuevas mayorías se están moviendo y conversando. Cuando la coordinación de bancada nos llame a una reunión, pondremos nuestras posturas sobre la mesa y les podremos dar una información de consenso. Restan 17 días para que estos cabildeos se den y hasta entonces todo puede cambiar.